muy bienvenidos a este nuevo ciclo de Biohistorias, a esta nueva entrevista. En el día de hoy, en minutitos, vamos a tener al licenciado Alejandro Gatti. Él es psicólogo transpersonal, máster en neurociencias, es profesor, aplica y enseña las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, así que bueno, en minutitos vamos a encontrarnos con él. Gracias a todos los que se van conectando. En este momento son las 20 horas aquí en Argentina. Gracias por sumarse. Alejandro, si estás por ahí, ¿querés enviarme la solicitud? A ver si puedo enviarte. A ver. Ahora sí. Hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto, un placer. Hola, ¿qué haces, Caro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Dónde te encontrás Bueno, en este momento? ¿Estás en Argentina? sí, sí, estoy en Argentina, o sea, por ahora estoy acá. Y sí, vivo en el campo, estoy, digamos, siempre retirado un poco de las ciudades, por ahora por lo menos estoy en esa posición. Así que bueno, estoy en el campo, cerca de Tandil, digamos, yo nací en Tandil. Y estoy, digamos, en un lugar que queda más o menos a 40 kilómetros de Tandil en el campo. Qué lindo. Sí, Una vida tranquila. sí, la naturaleza, viste, te da otro tipo de informaciones que necesitamos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que estamos tan atormentados con tantas cosas, necesitamos la naturaleza. Así es. Bueno, Sí, Ale, contanos cómo fue, bueno, yo sé que vos sos psicólogo, te sigo de hace tiempo, por eso para mí es un placer que estés acá, poder entrevistarte hoy. Eh, bueno, ¿cómo fue tu camino, no? A este encuentro con las leyes biológicas, sé que aplicás, que enseñás las leyes biológicas. sí. Contanos un poco cómo fue ese recorrido. Bueno. Eh, digamos que, bueno, tenemos como siempre dos opciones como para entrar en el camino digamos, del autoconocimiento, porque es un viaje de autoconocimiento, ¿no? Por lo menos el camino que yo estoy haciendo es, digamos, totalmente de autoconocimiento permanente, sobre todo utilizando las 5 leyes biológicas que son, digamos, un mapa justamente para eso, para encontrar el sentido biológico en este plano y todavía para poder, digamos, trascender a través de la comprensión del proceso biológico. Eh, y mi entrada fue, digamos, por un par de cachetazos de la vida que me hicieron pasar de ver en blanco y negro a ver en colores. Eh, y bueno, digamos, a raíz de una situación, digamos, bastante traumática, fue que, obviamente, utilicé mi biología sin saber lo que estaba haciendo para, para trascender, porque cuando uno vive una situación muy traumática, o trascendés o te quedás, digamos, en el fango de la biología, si es que sobrevivís, o sea, te quedás en la modalidad de supervivencia o te trascendés, digamos, a vos mismo, a vos misma, ¿no? Es una de las posibilidades, la trascendencia, es decir, el punto de cambiar la manera de relacionarte con la realidad y con el medio ambiente que tenías hasta el momento, que evidentemente estaba, digamos, medio en piloto automático y por eso a veces la vida te pega un par de sopapos así, te zamarrea y te dice, hey, hey. Entonces, bueno, a Ujú. partir de ahí fue que justo yo había conocido hacía muy poquito, hacía apenas unos meses, a un médico que era, digamos, él era era como una especie de chamán en la medicina, era muy abierto, muy, digamos, muy holístico, era un hombre grande, ya tenía su camino casi hecho. Y hacía poquito habíamos empezado una amistad, ¿no? Esas cosas que uno va programándose, se va poniendo personas adelante como para cuando viene una situación tener una especie de amortiguador.
Después cuando lo ves, viste, de lejos, ves que no hay casualidades. Así que bueno, Exacto. él me había dicho en su momento, cuando fue esta situación, me dijo, bueno, mira, ¿qué querés hacer? Bueno, necesito cambiar mi vida, o sea, necesito reiniciar, ¿no? Necesito reiniciar mi proceso de vida porque obviamente estaba anestesiado. Ahora salí de la anestesia y si me quedo, digamos, sin hacer nada, el dolor va a ser insoportable. Así que me dijo, bueno, yo te voy a ayudar y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, empezamos a compartir cosas y en un momento él me dijo, mira, hay un tal Hammer por ahí que descubrió una nueva medicina, algo que te puede, digamos, interesar. Y yo justamente en ese momento estaba, eh, yo tenía 33, o sea, hace 13 años fue esto. Yo trabajaba como contador público, había estudiado ciencias económicas, como, digamos, había estudiado primeramente cuando empecé, digamos, cuando salí de la secundaria, me puse a estudiar ciencias económicas, si bien, digamos, no era algo que elegí por vocación. eh, y ahí a los 33 empecé a estudiar psicología y empecé a estudiar las 5 leyes, todo junto, ¿no? Fue como... Y bueno, a partir de ahí no pude salirme, ¿no? Este fue, digamos, esta es la historia larga, corta, de cómo llegué a conocer las 5 leyes. Después, si querés, te cuento un poco a través de quiénes yo me conecté con las 5 leyes y hoy donde, digamos, qué estoy haciendo hoy, digamos, que me llevó a conectarme, digamos, con un linaje directo de Hammer, que es para mí muy, muy valioso, Ajá. porque las cinco Ale, o sea leyes, que sí, psicología nada, o sea, no llegaste a ejercer prácticamente, ¿o sí? sí, o sea, Como, digamos, convengamos que la base terapéutica de la psicología, digamos, o sea, la tengo, solamente que siempre trabajé. A mí me gustaba mucho la psicología transpersonal, así que después, digamos, estudié la psicología transpersonal y me orienté siempre a trabajar desde lo integrativo, ¿ok? No, claro. nunca desde lo convencional. Y además empecé, digamos, empecé en una edad que, bueno, ya estaba como, había madurado algunas otras cuestiones que por ahí, al principio las tenés que pasar, las tenés que atravesar. Entonces yo quería ir directamente a lo que me sentía cómodo y a lo que me gustaba y a lo que realmente me hacía sentir como en mi propósito, ¿no? Cuando encontrás digamos, esta sensación de que perdés la noción del tiempo haciendo eso que estás haciendo, y yo me daba cuenta que ahí había algo para mí, y bueno, así fue que empecé el camino, ¿no? Con esa dinámica comencé y bueno, seguí, seguí. ¿Y tuviste alguna experiencia, digamos, biológica, se podría decir, ¿no? Con lo que más llamamos enfermedades muchas veces, ¿no? ¿Pasaste por algún proceso? Eh, en realidad lo que hice fue constelarme. ¿Conoces un poco las constelaciones cerebrales? O Sí, sea, la parte sí. comportamental es decir, cuando nosotros vivimos situaciones que son, digamos, que nos superan y que son varias, que son múltiples y que se dan de manera simultánea, lo que hacemos como mecanismo digamos, más sofisticado que pasar por un programa biológico fisiológicamente, es cambiar el comportamiento. Y lo que yo hice fue cambiar el comportamiento completamente, ¿no? O sea que mis constelaciones cerebrales, o sea, esta combinación de situaciones, de activaciones a nivel territorial sobre todo, me abrieron y me habilitaron a una posibilidad de expresión totalmente diferente, ¿no? Donde yo, por ejemplo, caminaba por la calle y sentía que iba flotando, ¿no? Eh, Tenía una capacidad de percepción completamente distinta. Te digo, literalmente es como si hubiese pasado de ver en blanco y negro a ver en colores. O sea, fue algo así. Fue una situación muy, muy marcada, digamos, a nivel de lo que me pasó. Realmente morí en ese momento, ¿no? O sea, una parte mía murió y yo no era el mismo. No era, ni siquiera mi familia me reconocían, o sea, no era reconocido, no, no, o sea, era como qué le pasó a este, ¿no? Una cosa fue muy, Bueno, muy, digamos, es un poco lo que a radical. veces pasa con los ataques de pánico, ¿no? El ataque de pánico
te escucho porque yo viví muchos años con ataques de pánico y te escucho y me daba una sensación parecida, ¿no? Como que pasás como como que se apaga algo y después se enciende y morís y nada, ¿no? Sí, puede ser, depende. O sea, el ataque de pánico tiene, digamos, dos o tres acepciones y por ahí a veces depende cuáles son las historias, pero el ataque de pánico generalmente es la crisis epileptoide, digamos, un momento de tensión máxima después de una relajación, de haber vivido generalmente situaciones de susto, miedo frontal, ¿no? Algo que te viene de frente, ¿no? Que se te viene encima, eh, que, digamos, a veces hay otros procesos también que están debajo de lo que se denomina ataques de pánico. Digamos, los ataques de pánico tienen como, digamos, dos o tres formas de abordarlo desde las 5 leyes. Eh, lo que pasa es que el ataque de pánico generalmente es como que te viene algo, cuando vos estás completamente tranquilo, te viene como una situación de golpe, ¿no? Donde ¿no? Se te viene toda una tensión que aparece como de la nada, como si fuera, digamos, algo que emerge sin que vos estés, digamos, percibiendo nada, si vos estás tranquilo. Sí. Y un poco digamos, a mí lo que me pasó fue activar mecanismos, digamos, si las constelaciones cerebrales son súper programas biológicos, es decir, si vos tenés una situación que necesita una resolución, digamos, porque viviste una situación de shock o de impacto y necesitas utilizar tu fisiología especial para poder asistirte, para, digamos, compensar algo que te sobrepasó, vos haces un cambio fisiológico donde aumentás una función de una célula o las células crecen digamos, se ulceran o se necrosan o se aumentan, digamos, se proliferan o se reducen, depende cuál sea la capa, digamos, el tejido, la capa embrionaria. Y cuando son varias situaciones, en realidad pasás directamente al nivel psíquico. O sea, te vas al nivel psíquico y lo que haces es cambiar el comportamiento. Mantenés en suspenso la sintomatología, o sea, no te llega a bajar el síntoma. De hecho, en la parte, digamos, del territorio, cuando vos vivís una situación territorial, como amenaza de territorio, pérdida de territorio, frustración sexual, identidad, no saber cuál es tu rol, estar sometido injustamente a algo, no poder poner los límites de tu territorio, además, o sea, delimitar tu intimidad y tu espacio. Cuando activas alguna de estas percepciones, el síntoma, digamos, cuando vos llegás a tener un poco de síntoma, es, digamos, una proporción de un 10% de lo que hubiese sido si no hubieses tenido el cambio del comportamiento como mecanismo de compensación extraordinario. Digamos que las constelaciones cerebrales son superpoderes, si querés, digamos, llamarlo de una manera para que se entienda, ¿no? Sí. Entonces, vos cambiás completamente la manera de percibir la realidad. Entonces, tu realidad cambia y no estás, digamos, relacionándote con la realidad desde un punto de vista, digamos, del punto de vista anterior, donde estabas pujando con la biología, ¿no? Donde estabas, digamos, en el fango, enterrado, digamos, en el barro de la biología, cambiás a un estatus donde lo primero que sucede generalmente en una cuestión territorial es que vos ves como si estuvieras sobrevolando la situación conflictual. O sea, vos tenés una perspectiva aérea donde percibís y ves todo desde arriba, entre comillas, y te despegás literalmente de la materia física, de la tercera dimensión. Es como estar en la cuarta dimensión, es como una Claro. despersonalización, ¿sí? Y desde ahí, Es como un esto cambio sucede dimensional. literalmente. Suena muy a un Sí, cambio dimensional. sí, esto Mirá sucede, qué digamos, bárbaro. Hammer le llamaba un poco a esta constelación el turbo espiritual. Es como una primera, digamos, un primer insight, digamos, como un proceso de ignición de un cambio después a nivel de el sentido de la vida. O sea, una persona que es espiritual, digo espiritual como, digamos, una persona que considera, digamos, el mundo invisible, o que considera incluso personas religiosas, ¿no? Que consideran, digamos, que hay algo más allá de la tercera dimensión, que hay algo más allá de la materia,
que hay algo más allá del cuerpo, de la mente, del cerebro, ¿no? De la psiquis. Eh, Tienen que haber activado esta dinámica de constelación cerebral. Necesitan haber vivido un par de situaciones particulares. Esencialmente es pérdida de territorio y frustración sexual, que son dos programas biológicos, digamos, muy fuertes. Uno, digamos, afecta a las arterias coronarias, el otro afecta al cuello de útero y las venas coronarias, para la mujer, para el hombre, venas coronarias. Cuando un organismo vivo como nosotros, digamos, un animal, la parte animal biológica nuestra, ¿no? Que opera tal como cualquier otra, digamos, entidad biológica en este planeta, cuando pierde su territorio y no puede reproducirse, porque está frustrado, digamos, automáticamente cambia, digamos, de posición. O sea, si yo no tengo territorio y no puedo reproducirme, digamos, no tiene sentido la vida, digamos, la biología, ¿ok? Yo empiezo a conectarme con un estado que es superior en relación, digamos, es un estatus, digamos, de percepción donde yo me conecto más con el mundo espiritual. O sea, para ser espiritual yo Supera tengo la que haber biología. vivido esto. Sí, Exacto. La sí. constelación superaría la biología. La constelación, claro, estas constelaciones te hacen trascender. O sea, por eso yo digo que nosotros tenemos una parte biológica donde vos podés comprender las 5 leyes biológicas desde el punto de vista fisiológico, anatómico, embriológico, perfectamente bien, con el trabajo que hizo Hammer. Se puede identificar con una precisión que no hay otro mapa para identificar la causa, pero al mismo tiempo la vía de la trascendencia tiene que ver también con la biología. O sea, la biología y la combinación de situaciones conflictuales me permiten tener una expresión comportamental que es un mecanismo de trascender, o sea, de ir más allá de la biología, ¿no? Es decir, yo le Bien. llamo la biología cuántica, ¿no? Esta parte, las Qué constelaciones bueno, qué cerebrales bueno. son un poco la biología cuántica, sería más o No lo menos había así. visto nunca de esta manera. Es espectacular lo que estás contando. Porque es cierto, uno habla de leyes biológicas y te quedas como siempre en un plano biológico, ¿no? De comprender desde allí, lo cual es un gran aporte del doctor Hammer. Pero esto que estás contando, claro, abre Sí, como una arista más holística, si se quiere, más dimensión, ¿no? Que capa, sí. da una Lo comprensión que, mucho más amplia. lo que pasa que no hay muchas personas que conozcan o que manejen las constelaciones cerebrales, es un tema. Exacto. Yo me ocupé muchísimo de ese tema porque, Sí, sí, bueno, lo es veo. un No, tema yo que no me he estudiado, apasiona. pero nunca me detuve. Es más, ahora estoy en Sí, una capacitación nueva con Jorge y entramos creo que a una de estas, los próximos módulos con él, pero realmente no lo había visto de esta manera, nunca. sí, sí, las constelaciones cerebrales, digamos, te permiten eh, sobrevivir de una manera completamente, digamos, es como un mecanismo todavía más, digamos, de asistencia, más sofisticada que un programa biológico. Claro, Eh, y sucede que, digamos, es como un estado de suspensión en algún punto, pero son mecanismos que después se quedan, o sea, sobre todo cuando tiene que ver con el territorio, ¿no? Se quedan y más o menos uno va regulando la intensidad, ¿no? de la situación, digamos, biológica de base, pero más o menos uno queda, digamos, en un estado de constelación que después depende mucho de cómo una persona lo experimenta, pero por eso digo que Hammer abrió, digamos, una ventana que, digamos, no tiene límites. Muchas personas, igual, te digo, muchas personas con las 5 leyes biológicas también cometen el error de juzgarlas por el hecho de creer que carecen, por ejemplo, de terapia o que carecen que claro, falta algo. No falta nada, porque las 5 leyes biológicas son una herramienta de diagnóstico, no de exacto. terapia. Y es la herramienta más verificable, precisa y científica que existe para hacer un diagnóstico como se debe, un diagnóstico causal. Y si vos querés saber cómo trabajar con las 5 leyes biológicas a nivel terapéutico, vos tenés que trabajar desde las constelaciones cerebrales, ¿ok? Correcto.
pero para eso hay que conocerlas, que es Claro. todo un trabajo, realmente, ¿no? Es un trabajo con Jorge Fernigrini, vos me decís Jorge Fernigrini, ¿no? Ese Eh, delincuente, sí. nosotros hicimos un curso de constelaciones con él, no sé, creo que fue hace un par de años. Después voy a hablar un poco con él a ver si lo reactivamos, porque está, digamos, ahí para reactivar posiblemente. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ese trabajo, digamos, de entender por qué yo puedo gestionar mi realidad desde una perspectiva completamente diferente a la que tenía antes, cuando estaba, digamos, permanentemente en conflictos biológicos o en situaciones de sintomatologías físicas. Es decir, cuando vos llegas a este punto, no quiere decir que no vas a atravesar las sintomatologías físicas, pero sí vas a atenuar muchísimo el impacto y además vas a cortar un poco los tiempos. Esto es solamente para expertos, entre comillas lo Bien. digo. O sea, cuando vos tenés, digamos, el training suficiente para entender que tu proceso biológico, en cierta manera, tiene unos tiempos que son determinados por las leyes biológicas, o sea, la curva bifásica del programa biológico tiene sus tiempos, pero Bien. si yo trabajo sobre la gestión, digamos, de la biología cuántica, yo tengo la capacidad de hacer, digamos, una salida instantánea de la sintomatología física. Esto se puede hacer, Me encantó. digamos, a través de la gestión de las constelaciones cerebrales y a través de algunas técnicas que se utilizan en conjunto con la dinámica de la biología, ¿no? Eh, que tienen que ver con herramientas de comunicación que son como comunicación estratégica, por ejemplo, una comunicación hipnótica, o sea, una especie de trabajo terapéutico que acompaña, digamos, el proceso biológico para que la persona resignifique completamente el proceso, pero desde el subconsciente, ¿no? No desde el consciente. Es toda una Perfecto. dinámica. Hay varias posibilidades, pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que la propia dinámica de las constelaciones cerebrales te permite trabajar en ese nivel, sin que Claro. tengas De que ahí, hacer hipnosis ni ninguna otra herramienta adicional, ¿no? O sea, tal cual. eso es posible. Sí. Muy bueno. Denle para adelante con eso, me anoto. Me encantó, Vale. Sí. Vos estabas, en un momento comentabas con quién te querías mencionar con quién te habías formado, Ah, cómo bueno, fue no, yo te quería contar, no, más que nada, cuando yo empecé, más o menos en el año 2010, acá no había más que Luis Felipe Espinosa, que venía una vez al año a hacer seminarios a Argentina, no había nadie, o sea, las personas que conocían las 5 leyes estaban afuera, estaban en Alemania, en España, estaban en Italia, no estaban acá, no había nadie. Y Luis Felipe venía a dar unos seminarios y yo empecé con él. Estuve varios años haciendo seminarios con él. Generalmente todos los años más o menos repetíamos los mismos temas, pero cada vez te ibas dando cuenta más y más del nivel de profundidad de este conocimiento, hasta que en 2015 se hizo un encuentro en México, en Tepoztlán, donde estábamos un montón de personas, éramos como 100 o más de 100 personas, porque iba a ir Mark Pfister, que digamos, Mark era, eh, digamos, una de las personas que había hecho más, digamos, desarrollo en relación a lo que Hammer había encontrado. Además, había estado 13 años con Hammer trabajando conjuntamente, había desarrollado las tablas sinópticas con él, había traducido sus libros al italiano. O sea, Mark era como, ok, no podías llegar a Hammer porque estaba exiliado, pero podías estar con Mark, que era más o menos como estar con Hammer, salvando la distancia, por supuesto, pero digamos, era sí, una sí. persona que, y de hecho hoy es la persona más actualizada y que ha hecho más, digamos, aportes a los descubrimientos de Hammer. Eh, y bueno, ese momento fue genial porque fue, digamos, el punto de quiebre donde yo tenía mucho conocimiento teórico, pero no sabía qué hacer con eso, ¿no? O sea, no tenía, digamos,
posibilidad, no sabía cómo aplicarlo, ¿no? Estábamos, bueno, cuando Mark nos, nos encontramos en este gran encuentro donde estábamos prácticamente todos los que conocíamos 5 leyes en el mundo, estábamos ahí esperando encontrarnos con él, por los de habla hispana, digamos, ¿no? Porque, digamos, él, digamos, digamos, él es suizo-alemán, pero después vive en Italia, entonces todos los que, y hablaba el español, ¿no? Con un poco de dificultad, pero hablaba español, entonces todos los de habla hispana estábamos ahí porque no teníamos otra forma de acceder a una cercanía a Hammer tan importante. Y bueno, obviamente nos rompió la cabeza con todo lo que aprendimos. Fueron 12 días de corrido así intensivísimos. Terminamos completamente dados vueltas con la información y con el conocimiento que él traía de aplicación, de clínica, de práctica, una cosa de precisión que no habíamos alcanzado nunca a ese nivel, jamás. Todos los que estábamos ahí, incluido Luis Felipe, que obviamente fue el que organizó el encuentro, pero fue, digamos, uno de los también que más, digamos, choqueados quedó con el encuentro, porque fue digamos, muy fuerte para todos. Y bueno, yo me encontré con un ser que conocía de antes, o no sé, eh, tuvimos una conexión, digamos, de alma, si se quiere, o lo que sea, no sé, y conectamos al punto de que hoy trabajamos juntos desde hace ya varios años, desde el 2015 en adelante empezamos a trabajar juntos. Yo estoy también trabajando en su escuela italiana como docente, estamos haciendo diplomaturas, hemos hecho acá posgrados para profesionales, trabajamos juntos, hemos realmente hecho un camino hermoso y para mí fue genial, digamos, porque no sé cómo se dio, pero de todas las personas que estaban ahí, yo estoy todavía con él en una conexión así como de amistad muy, muy grande, ¿no? Es como, fue más o menos como lo que le pasó a él con Hammer, ¿no? Yo sentí lo mismo, lo que me pasó a mí con él fue como un encuentro y empezar a sincronizar y tener más o menos la misma vibración energética y poder, digamos, coordinar los engranajes. Y a mí eso fue lo que me permitió, digamos, crecer muchísimo en la aplicación, en la consulta, y además en el desarrollo de todo lo que yo he, digamos, hecho hasta ahora en estos últimos años, y de poder transmitir este conocimiento a miles de personas en diferentes niveles, profesionales, no profesionales, o sea, compartir este saber que es tan hermoso, y bueno, hacerlo con Mark, que fue, digamos para mí, todavía, sigue siendo, además de un gran maestro, un gran amigo, y con el cual estamos en contacto permanente. Y bueno, ese es un poco mi camino, ¿no? Es como que llegué hasta ahí así, con estas cosas de la vida que te conectan, ¿no? También me acuerdo que estábamos en Tepoztlán, que es uno de los pueblos mágicos en México, y el lugar en sí ya era magia, ¿no? Estar en ese lugar ya era estar viviendo una magia, una especie de encanto, de encantamiento, y bueno, se dio así, y ese fue un poco mi viaje, ¿no? Por eso yo hablo un poco del linaje, digamos, del linaje de las 5 leyes, que es, digamos, una terminología que una de las chicas que trabaja conmigo, de mis colaboradoras, me dijo hace poco, bueno, hay que poner tu linaje, digamos, de las 5 leyes, porque, digamos, está bueno ver de dónde viene la información, porque hay mucha distorsión, ¿viste? ¿Sabés? Con el tema de los descubrimientos de Hammer, y hay muchas personas que han tomado esta parte teórica y han sido muy autodidactas y han llevado adelante, digamos, una forma de comunicación que no es, digamos, la más apropiada para una comprensión profunda de lo que Hammer quiso transmitir, ¿no? Entonces, como Mark estuvo tan cerca de él y fue tan, digamos, en conexión, claro, fue, digamos, creo que el que mejor captó la esencia de esta información. claro, qué bueno, Así que bueno, qué bueno. ese es un poco el camino, Ale, ¿no? Sí. quiero preguntarte algo. Vos tenés un video que me gustaría si lo podés si le podés contar a la gente. Sí. Cuando hablas de cáncer, haces podríamos decir como lo relacionas con el cáncer, no me viene con el cangrejo, el cáncer con el cangrejo, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, muy bien. ¿Lo podés compartir?
Sí, a ver, normalmente cuando una persona, lo que pasa es que la palabra cáncer tiene una, digamos, cuando escuchamos la palabra cáncer, automáticamente nosotros entramos en pánico, ¿no? Si no estamos en conocimiento de la base de lo que es un programa biológico, cualquier persona que escucha la palabra cáncer automáticamente piensa en muerte, es sinónimo de muerte, ¿no? Directamente. Entonces, ¿por qué? Porque así se ha, digamos, estigmatizado, porque todos conocemos a alguien que murió de cáncer, o sea, digamos, es una cosa muy, muy obvia. Entonces, cuando recibimos ese diagnóstico, es el propio diagnóstico muchas veces lo que genera un impacto emotivo que produce o desencadena una serie de procesos que llevan a la persona a morir. Esto se llama iatrogenia, digamos, en medicina se conoce como iatrogenia, que es la causa, digamos, el daño que produce el sistema, el médico, la medicina, con el diagnóstico o con el tratamiento, ¿no? Ujú. Justo ahora estoy leyendo un libro que se llama Iatrogenia, que es fascinante, Sí, te vi, de sí, vi que te Enric Costa y Berger, sí, que es un libro espectacular, se los recomiendo para los que quieran comprender un poco esto. Bueno, entonces, cuando una persona viene a la consulta con este diagnóstico, lo primero que hago es tratar de explicarle cuál es la etimología de la palabra, por qué cáncer es cangrejo, por qué, digamos, significa cangrejo, digamos, que simplemente es cangrejo, que además es una constelación en el cielo, cáncer, ¿no? Y que en realidad un cangrejo no tiene nada de malo, simplemente que se utilizó esta terminología en términos, digamos, en términos de por qué se acuñó esta terminología, es un poco por la forma de las células que digamos, que se vio cuando se encontró este tipo de proceso de proliferaciones celulares que no se sabía exactamente qué era, que tenían una forma como rara. Se utilizó, digamos, esta palabra en base a eso, pero también yo digo, bueno, el cangrejo es como un animal que va de costado, que va un poco para atrás, ¿no? Que tiene esta forma de decir, además tiene las tenazas que son para la tortura. Si uno ve, digamos, lo que sucede con el proceso biológico del cáncer, es, digamos, además de que es una situación donde la persona empieza a retroceder en la vida, es decir, empieza a ir hacia la muerte por el propio hecho de lo que significa la palabra para la persona en el subconsciente, además de eso Ujú. atraviesa una serie de tratamientos que son un poco torturantes, ¿no? Es como si el Claro, propio proceso te pone en una situación de me voy a morir, empiezo a ir hacia la muerte con mi concepción, con mi creencia acerca de lo que significa cáncer. Esto porque desconozco, digamos, el proceso biológico, porque tengo la idea de que hay algo maligno adentro mío, de que hay células locas haciendo cualquier cosa, de que tengo, digamos, un alien que me come adentro, o sea, todas ideas está nefastas que comiendo. son, sí, que son Claro. totalmente acientíficas y que no tienen ningún criterio, digamos, de verificación científica, pero así estamos, digamos, así tenemos hoy nuestro sistema sanitario. Entonces, si vos empezás a resignificar esto y empezás a relacionarte con lo que te está pasando desde el punto de vista del proceso biológico y empezás a quitarle, digamos, porque lo que te ayuda, digamos, a comprender que el cáncer también es un proceso biológico, solamente que es a lo mejor un poco más extremo porque la persona ha reincidido muchas veces, es decir, Ujú. la persona ha pujado muchas veces para intentar acomodar la realidad a su beneficio o para querer poner las cosas, digamos, que el agua vaya a su cántaro, ¿no? Es decir, a su fuente, porque el punto es que una persona que llega al diagnóstico de cáncer ha trabajado bastante para llegar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Ha tenido muchas, digamos, ha estado mucho en piloto automático, es decir, se ha Mm. identificado demasiado con su cuerpo, ha ido en piloto automático sin reflexionar acerca de lo que realmente elige o no elige para su vida. Y además ha tropezado muchas veces con la misma piedra, pero muchas veces sin ser consciente de eso, ¿no? Por eso se llega a una situación extrema. Pero todo termina siendo un proceso biológico, es decir, un pelo que se te pone blanco, una cana en la cabeza,
es, digamos, la misma dinámica biológica que cualquier cáncer. O sea, es el Claro. mismo proceso. Son dos fases, una fase activa, una fase de reparación. Es igual. Ahora, la intensidad tiene que ver con mi puja, con mi resistencia y con mi incapacidad para adaptarme al medio ambiente. O sea, es una especie de inadaptación. En la biología, en los animales, no sucede esto, ¿no? Porque un animal que no puede adaptarse, que no logra correr suficientemente rápido al ritmo de la manada, es devorado por el depredador y chao, se terminó la historia. Claro. Entonces, nosotros no somos devorados por el depredador, pero tenemos cáncer. Y después morimos de miedo, no de cáncer, porque digamos, la mayoría de las personas se mueren de miedo del propio proceso, del diagnóstico, del tratamiento, del miedo a morirme, y me muero del miedo, no me muero de cáncer. Esto también es un tema totalmente Sí, controversial, también pero hay que sumamente sumarle, real. Mm. a sumarle lo que es la medicina, porque todavía tenemos médicos informando inadecuadamente, ¿no? Estos procesos. No es solamente el tratamiento, sino que también, yo tengo en consulta médicos que dan un pronóstico de quedan 3 meses, te quedan 2 meses, es el peor cáncer, es el que peor pronóstico tiene. Entonces, se fue generando en torno a esto, pero sí, si las personas supieran biológicamente lo que implica esta proliferación celular, como bien vos decías, en realidad no hay que hacer nada. Eh, en Pero bueno, realidad, En realidad hay que ver, digamos, siempre hay cosas para hacer, hay que ver cuál es el proceso, qué tipo de tejido es, si es proliferación, si es ulceración, hay que ver qué capa embrionaria, o sea, hay que conocer cómo se mueve y hay que acompañar al proceso. Muchas veces se requieren intervenciones médicas, intervenciones específicas que ayudan al proceso, pero conociendo y entendiendo la dinámica del proceso, no haciéndolo por hacer. Es decir, claro, no por el protocolo. Lo que pasa es que con el sistema sanitario estamos en conflicto porque, o digamos, estamos en conflicto, la humanidad, ¿no? Estamos en un punto pero está cambiando porque ya se acabó, digamos, se acabó la energía disponible para alimentar algo que no tiene, digamos, que va a salir a la luz completamente, que es, todavía seguimos teniendo como válida la teoría, por ejemplo, de las infecciones. O sea, la teoría los contagios. de los microbios, ¿no? Todavía en el sistema sanitario sigue siendo válido que nosotros, que los microbios causan enfermedades. Es una cosa tan, digamos, incoherente, además verificada por miles cuando la microbiología digamos, se perfeccionó, se super verificó, ya está recontra sabido que los microbios son simbiontes. Cuando se descubrió la microbiota, el microbioma humano, todas informaciones que ya están, pero seguimos usando antibióticos, seguimos creyendo en la idea del contagio, seguimos pensando que los microbios son nuestros enemigos. En realidad son aliados, o sea, vivimos en colaboración permanente y si no estuvieran, no estaríamos en la vida. Entonces, Tal cual. partiendo de ahí, que es una idea básica, pero que sigue hoy sosteniéndose, todavía es aplicable, estamos en problemas, o sea, no podemos confiar en el sistema, y ahora que estamos en la era de la información, menos, la gente se informa, la gente va al Claro, médico y le hace preguntas, digamos que son preguntas importantes, o sea, la gente está empezando obviamente que la información sola no alcanza, yo necesito el conocimiento, y en realidad tampoco alcanza el conocimiento, necesito el autoconocimiento para poder plantarme en mi propia esencia y decir, un momento, yo soy el único soberano de mi cuerpo, exacto. yo decido sobre cada una de mis células y no hay situaciones, te obligan a inocularte cosas, a inyectarte, te obligan a procesos, a tus hijos a hacérselo cuando, pará. O sea, mi cuerpo es mío, yo soy el único Exacto. soberano, soy el que tiene la potestad completa sobre cada una de mis células y la piel es la barrera, digamos, que no puede ser, digamos, quebrantada porque es un abuso literal, Exacto. no es un abuso psicológico, es un abuso
psicológico y fisiológico, es un abuso en toda su, digamos, configuración. Entonces, estamos lejos, digamos, todavía para la mayoría de las personas de poder tomar la responsabilidad al 100%, pero las 5 leyes biológicas cumplen esa función y va a ser la medicina del futuro. Ya es un hecho que la medicina del futuro son las 5 leyes biológicas. ¿Por qué? Porque te permiten tomar responsabilidad del proceso, porque trabajan sobre la causa, que ninguna medicina conoce la causa, si no, no tendríamos tantas especializaciones médicas, cada vez más especializaciones médicas, porque no saben de dónde provienen, digamos, la génesis, cuál es el génesis de los procesos. O sea, ni siquiera saben qué es un proceso. O sea, todavía siguen con la idea de maligno, benigno. O sea, ves un informe médico que dice células benignas, o sea, carcinoma ductal infiltrante maligno, maligno. O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué es maligno? La biología no concibe la malignidad. Entonces estamos muy lejos todavía, estamos haciéndole la guerra al cáncer, una estupidez, como si tuviéramos, digamos, un conflicto bélico interno, una cosa fuera de cabeza total, pero ahí estamos todavía. Imagínate lo que falta para que esto se haga, digamos, masivo, pero como el tiempo se está acelerando, eh, todavía tengo, digamos, bastante fe en que la humanidad va a salir adelante. Porque sí, sí, vamos a dejar de vivir dentro de genocidios y de situaciones totalmente nefastas, ¿no? Donde obviamente, porque digamos, el tratamiento médico es la tercera causa de muerte en el mundo. Sí. Y esto no es el problema de los médicos, porque el médico tiene buena voluntad y hace todo con buena voluntad. El problema es que en las universidades ya se enseña en base a las necesidades, de satisfacer las necesidades de la farmaindustria, ¿no? Entonces, en las universidades se baja línea de que ni siquiera los médicos se enteran, digamos, se baja línea directamente sobre. Esto viene ya desde el siglo pasado, ¿no? Todo esto viene, pues si no todavía no seguiríamos aplicando la teoría de Pasteur, que fue digamos, un nefasto que fue marcado después por personajes, digamos, como Rockefeller, digamos, para avalar una teoría que nunca se demostró y que además todavía sigue siendo vigente hoy como si fuera, digamos, la verdad. O sea, basta. O sea, basta, ya está. ¿Cuántos siglos más tenemos que estar bajo la mentira, el engaño y digamos, hacer pasar a las personas por procesos de sufrimiento y de dolor por el dinero? No, o sea, ya está. Entonces, esto es un poco el cambio que necesitamos hacer, ¿no? Es decir, tenemos que terminar hay que salir de la con esta Matrix, fase. ¿no? Sí. Hay que salir Bueno, de la Matrix. las 5 leyes biológicas, si la vida es un juego, yo digo que la vida es un juego, ¿no? Donde vamos pasando por diferentes niveles, y viste que vos en un juego, digamos, estos juegos que usan los chicos ahora, que están todo el día con los jueguitos, tenés como vidas, y si vas perdiendo vidas, ¿no? O sea, uno va perdiendo vidas y va reiniciando, pero dentro del juego hay tesoros, o hay bonus track, que te ayudan a ir subiendo de niveles rápidamente o, digamos, te refuerzan tu estatus, digamos, vital, te ponen, digamos, un escudo X. Y justamente las 5 leyes biológicas son eso. Son un tesoro, son un bonus track dentro del juego de la vida que te permiten acelerar el proceso, ir varios niveles más, digamos, arriba, o por lo menos te hacen de escudo de protección para que todas las otras trampas que hay en el juego no te maten, ¿no? No pierdas tu vida por las trampas. O sea, entonces está diseñado así, es un diseño, ¿no? Y tenemos que entenderlo también. Entonces, digamos, si encontrás un tesoro como estos, ok, buenísimo, compartilo, contale a otras personas que existe, que está ahí, que pueden ir a conectarse, que pueden ir a verlo. Es un poco lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, tratar de compartir eso me parece lo más importante. Sí. Ale, bueno, cambiando el tema, te quería preguntar sobre Sana tu Vida, este libro que, bueno, está en camino, ya después te contaré cuando lo tengo pedido. Contame un poco de qué trata. ¿Cuál? Tenés ahora
no sé si es en mayo. Eh, La biología no La, miente es el libro más reciente que yo escribí, ¿sí? Capaz que vos me hablas sí, de sí. ese, La Del biología no evento miente. Sana tu Vida. Sí, Sí. exacto. Después, Sana tu Vida es una conferencia que voy a hacer en Buenos Aires el 3 de mayo en el Teatro Chacarerian. Este mes tengo muchas actividades, en los próximos meses también, eh, porque ahora el fin de que viene me voy a Formosa a hacer una conferencia también que la Universidad Nacional de Formosa declaró también de interés académico. Vamos a hacer una conferencia el 13, ahora este jueves, y después el sábado y domingo vamos a hacer un seminario de 5 leyes biológicas de 2 días presencial en Formosa. Y después tengo en la Feria del Libro, que voy a estar firmando ejemplares de La Biología No Miente en la Feria del Libro, y el mismo 3 de Sí. mayo a las 20 horas en el teatro vamos a hacer un encuentro que se llama Sana tu Vida, la fórmula de la manifestación, que es dentro, digamos, de la dinámica del proceso de vida, es un poco más eh, dirigido a procesos, digamos, de toma de conciencia de nuestro potencial, de nuestros recursos, o sea, va por ese lado. Eso va a ser en Buenos Aires el 3 de mayo. Y después 5, 6 y 7 vamos a Córdoba a hacer un retiro bio de 3 días para terapeutas y personas que trabajan con bio y con 5 leyes para esto, para trabajar sobre cómo aplicar, para trabajar sobre cómo hacer para acompañar procesos. Eso va a ser 5, 6 y 7 en Sal Si Puedes, en Córdoba. Así que tengo, Qué hermoso. así como este mes y el mes que Sí, viene, mucha actividad, pero contento porque bueno, viste, cuando haces lo que te gusta, no tenés sí, sí. problema con hacer mucha cantidad de cosas, ¿no? Todo siempre dentro de esta dinámica de compartir y de acompañar procesos, porque también yo tengo, digamos, una formación en 5 leyes que doy, digamos, anual, Ujú. que es, digamos, virtual, es offline, con algunos encuentros online, y este retiro viene a ser como una parte de la formación también, ¿no? Como un cierre de la formación para aplicar este conocimiento, como te decía hoy, trabajando con las constelaciones y trabajando con los movimientos, digamos, que se necesitan para entender los procesos biológicos y cómo hacer. Eh, y bueno, y ahí va. Después vamos a hacer en Mendoza, vamos a hacer, digamos, en Tandil, también un retiro, vamos a hacer diferentes encuentros. Sí, tengo como la agenda así cargada, pero lindo porque, bueno, porque justamente eh, ahora que podemos encontrarnos y demás, que pasó toda esta farsa de la pandemia y todo eso, tenemos la posibilidad de volver a conectarnos con las personas, digamos, de manera directa. Así que bueno, tenemos muchas actividades para aprovechar al encuentro que es tan valioso, ¿no? Así que bueno, ahí va. Mucho por Bueno, hacer, mucho. yo quiero Sí, agradecerte profundamente por este tiempo, porque sé que estás a 3000, por tu generosidad, porque bueno, para mí sos un referente, sos tenés es un don de poder bajar información que a veces es sofisticada, ¿no? Que uno tiene sí, personas que escuchan y que saben que hay referentes y que tienen mucho conocimiento, pero realmente poder bajarlo y que pueda entenderse, es un don, y esto lo tenés vos. Así que yo te agradezco por esta generosidad, por expandir conciencias, por estar a la orden, ¿eh? Así que bueno, gracias por este momento. Bueno, éxitos, para todo esto que viene, que siempre es un montón, siempre estás a full con todo. Así que bueno, gracias, sí. Ale. Gracias también a vos, Caro, por tu espacio. Y bueno, por ahí nos preguntamos, ¿dónde estás vos? ¿En qué lugar estás? ¿En Córdoba o Yo en estás este en Buenos momento Aires? me encuentro en Buenos Aires, en el interior de la provincia. Ah, ok, ok. Bueno, por ahí en alguna nos encontramos. Ojalá, ojalá nos Sí, me encontremos en el encantaría, camino. me encantaría. Te llevo el libro Así para que que, me firmes. bueno, Caro, gracias por la charla, gracias a tu audiencia y un cariño grande. Nos vemos prontito. Chau, chau. Gracias. Un abrazo fuerte, gracias por todo. Chau, chau. Bueno, muy bien, de esta manera pasó Alejandro Gatti. Gracias a todos por estar del otro lado, por acompañar estos encuentros, por difundir, por comentar. Biohistorias, lo hacemos entre todos. Gracias.